metafísicas del pacifismo pasan por alto que toda paz no es sino el orden impuesto por los Estoy diciendo que giro el teléfono. lo Sí, me y que estoy todo viendo que conato de una nueva guerra no es sino el intento por imponer una nueva paz. Esta problemática parece indicarnos que la guerra no es precisamente una noción sencilla, como podría parecer a primera vista, no. La rica dialéctica que encontramos entre la paz y la guerra, así como entre las diversas especies de la guerra, nos obliga a pensar más bien que la guerra no es un fenómeno que pueda resolverse exclusivamente en categorías históricas, políticas o ético-morales. Precisamente por involucrar todas estas perspectivas categoriales, pero sin agotarse en ninguna de ellas, la guerra se nos aparece más bien como una idea filosófica, que debe ser analizada, por tanto, con arreglo a algún tipo de premisas filosóficas. Ese conjunto de premisas o de coordenadas desde las que aquí encaramos la idea de la guerra no son otras que las del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, quien en su libro del año 2004, La vuelta a la caverna, terrorismo, guerra y globalización, presentó una doctrina filosófica materialista acerca de la idea de guerra. Pars destruens, la guerra en el espacio antropológico. El ejercicio del materialismo filosófico como filosofía crítica y dialéctica supone necesariamente la crítica a las posiciones alternativas, que tratará de triturar o de reconstruir desde sus posiciones características. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el análisis filosófico de la idea de la guerra pasa en primer lugar por la consideración crítica de las conceptualizaciones alternativas de la idea de la guerra, es decir, que tiene que salir al paso de las distintas ideas o teorías sobre la idea de guerra que va encontrando en el proceso de análisis. Y en este sentido tenemos que decir que quizás la más extendida de las visiones filosóficas mundanas acerca de la guerra es la que podemos llamar naturalista o etologista. Aunque esta postura ha sido especialmente defendida y divulgada por el desarrollo de la etología y por la llamada sociobiología durante el siglo XX, lo cierto es que sus asunciones básicas tienen raíces clásicas bien conocidas. Un buen exponente de esta filosofía naturalista de la guerra es el filósofo Thomas Hobbes, quien entendía los conflictos bélicos como el resultado necesario de pasiones naturales de los hombres, la desconfianza mutua, la competencia entre individuos y la búsqueda de la gloria personal. La visión pesimista del hombre que encontramos en Hobbes, manifestada en la sentencia clásica según la cual el hombre es un lobo para el hombre, hace que para el autor del Leviatán la guerra sea una consecuencia natural de la envidia y del odio. Aunque Hobbes no extendía estas características al resto de los animales, su perspectiva no deja por ello de ser etológica, puesto que tiende a reducir los fenómenos característicos de la guerra a supuestos instintos innatos que serían su fundamento. Pero la concepción naturalista o etologista de la guerra puede enfocarse con dos luces distintas y aún opuestas, al menos opuestas. Siempre levanta las cejas a los Muchos sociobiólogos y muchos defensores del darwinismo social verán en esta postura una justificación o legitimación de la guerra. ¿Por qué? Pues porque si la agresividad propia de la guerra es connatural a cualquier animal y el hombre es en el fondo un animal, entonces la guerra será en ese caso un fenómeno no solo comprensible y justificable, sino además necesario e inevitable, dirán estas posiciones. Otra vertiente, opuesta en apariencia a la anterior, pero en realidad idéntica a ella en cuanto al fondo de sus premisas filosóficas, supone que la guerra es una degeneración o animalización del hombre. Cuando actualmente se subraya tantas veces que la guerra es algo inhumano, que aproxima a los hombres a la animalidad hasta confundirlo con bestias sanguinarias, es esta postura naturalista a la que se está ejercitando. Efectivamente, la guerra respondería a razones de conducta etológica, animal, pero los hombres, gracias a la cultura espiritual, habrían conseguido rebasar históricamente ese estado primario de animalidad
y asimismo la guerra, propia solamente de ese estado de salvajismo prehumano. Había quedado relegada entonces a la condición de reliquia de un pasado remoto. Así, las muchas guerras que se dan en el presente serán vistas con una carga axiológica negativa. Esto es como una involución a un estado de barbarie que comprometería los pilares mismos de la civilización. Evidentemente, tal contraposición entre guerra y civilización, o entre guerra y humanidad y otras oposiciones análogas, resulta inviable desde un punto de vista materialista, desde el momento en que se constata que las guerras realmente existentes se dan y se han dado siempre en el ámbito de la civilización. La guerra supone la civilización, y basta con advertir la compleja tecnología que hay detrás de un submarino nuclear o de una bomba de hidrógeno, para comprender que no se trata de una civilización pobre o rudimentaria, sino de una civilización con un grado de refinamiento y desarrollo cultural y científico muy elevado. Lo cierto es que el aspecto central de estas teorías de la guerra, tanto en su visión optimista como en su versión pesimista, radica en su concepción naturalista o etologista de la guerra. Dice Gustavo Bueno lo siguiente, abrimos comillas. La idea zoológica de guerra, propia de la filosofía popular, es casi un sombreado del desarrollo que los etólogos o naturalistas hacen del concepto de conducta agresiva. Cerramos comillas. En efecto, el etologismo, subyacente a estas doctrinas mundanas sobre la guerra, reduce en primer lugar, en la dirección del regresus, los fenómenos bélicos antrópicos a sus componentes animales genéricos, es decir, a la agresión etológica. Todo se explica desde la agresividad. Esta reducción puede tener su fundamento nociológico en el contexto de las categorías etológicas, como se puede observar en estudios tan famosos y celebrados como el de Konrad Lorenz sobre la agresión, el pretendido mal. El problema y el punto donde la etología se convierte en etologismo es cuando estos componentes genéricos de la agresividad animal se tratan de reaplicar después, en la línea del progresus, se tratan de reaplicar a los fenómenos bélicos de partida. Sí. Eso es Putin. Será entonces cuando el conflicto actual con Rusia pasa a entenderse como una manifestación. ¿De verdad está montando el oso? Sí. Está montando. Agresividad Son pinche animales. o bien como un trasunto de la codicia capitalista de Biden o de la violencia propia de la sociedad estadounidense. Pero desde nuestra perspectiva, es este etologismo zoomórfico de fondo lo que hay que criticar en este tipo de filosofías mundanas de la guerra. Porque las guerras son fenómenos que se recortan exclusivamente a escala antrópica, y más específicamente en el eje circular del espacio antropológico. Esto es, en las relaciones de unos hombres con otros hombres. La agresividad de los gansos o de las hormigas no tiene nada que ver con los conflictos bélicos y sería antropomórfico llamar batallas o guerras a las peleas de gallos, por ejemplo. Del mismo modo que aunque hay quien llama carros a los coches, pues nadie llamaría coches a los carros. Queda descartada, por tanto, la guerra en el eje angular del espacio antropológico, y eso sin perjuicio de las intersecciones que se han dado históricamente entre los animales y los conflictos bélicos. No hay más que pensar en los elefantes sobre los que Aníbal cruzó los Alpes, o en los gansos que, según se dice, salvaron a los romanos de los invasores galos cuando los centinelas del templo de Juno, incluyendo a los perros, se habían quedado dormidos. Y si esta idea etológica de agresión se dibuja principalmente en el eje angular del espacio antropológico, otro tanto habría que decir de otra idea cercana que se dibuja principalmente en el eje radial, la idea de violencia. La guerra, según se oye a menudo, pues no sería más que un estallido de violencia. Incluso la guerra sería la violencia por antonomasia, su grado máximo. Pero la idea de violencia, respecto de la idea circular de guerra, es también genérica.
y aún más genérica que la idea de agresión, puesto que desborda también el plano etológico y nos conduce más bien a una escala cosmológica que involucra fenómenos naturales o impersonales del eje radial. La erupción de un volcán, la detonación de una enana blanca o el choque de dos placas tectónicas son fenómenos violentos en mayor o menor grado. Y de nuevo, nadie consideraría que esos procesos violentos tengan que ver en ninguna medida con guerras o con batallas, aunque en algún caso puedan intersectar con ellas. En conclusión, las guerras, como figuras que se dibujan ante todo en el eje circular del espacio antropológico, recordemos relaciones de unos hombres con otros hombres. Pues bien, las guerras podrán reducirse a componentes genéricos como la agresión animal o la violencia natural, pero será imposible hacer el progresus, es decir, regresar desde la agresión o la violencia a los fenómenos específicos circulares de las guerras. Las guerras involucran operaciones, lo que el plano impersonal de la violencia radial, pero también son específicamente humanas, por lo que no se pueden reducir a la conducta agresiva de los animales. Entre la conducta pautada de los animales y las instituciones antropológicas hay una discontinuidad ontológica fuerte, o anamorfosis, a la que Gustavo Bueno se ha referido con la denominación de inversión antropológica. Esto hace que la visión etologista o naturalista de la guerra resulte totalmente inadecuado para conceptualizar correctamente los fenómenos bélicos, al menos desde la perspectiva del materialismo filosófico. Pars construens, la idea filosófico-política de la guerra. Como decimos, la guerra es ante todo una figura que se dibuja en el eje circular del espacio antropológico, en el marco de las relaciones de unos hombres con otros hombres. Ahora bien, esto no significa, por supuesto, que toda figura que caiga dentro de este eje circular tenga que ver con la guerra. Para que determinados conflictos, incluso cuando implican armas o acciones violentas o sangrientas, sean considerados guerras en el sentido estricto de la expresión, debe mediar otra idea fundamental, la idea de Estado. Las peleas entre individuos aislados o entre grupos de individuos, incluso cuando tienen consecuencias sangrientas, o las cacerías, incluso cuando son cacerías humanas, o las racias entre tribus de salvajes u otros fenómenos aparentemente próximos a lo que habitualmente entendemos por guerras, pues bien, no son conflictos bélicos en sentido estricto, si se advierte el papel esencial que en toda guerra juega el Estado, o más bien un conjunto de estados o de imperios. Esto supone situar a la guerra como una figura conectada esencialmente, aunque no exclusivamente, con la política, cuyo parámetro y unidad de referencia para el materialismo filosófico es precisamente el Estado. La idea filosófica materialista de guerra se nos presentará en resolución como una idea esencialmente filosófico-política, y la célebre sentencia de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política, adquirirá entonces un profundo sentido filosófico. La consideración del Estado como pieza esencial para definir la guerra en el eje circular del espacio antropológico nos devuelve a la teoría sintáctica del poder político. Ya sabemos que el Estado cuenta con tres capas, basal, conjuntiva y cortical, cada una de las cuales va referida a tres tipos de poderes políticos, en función de las ramas del poder: operativa, estructurativa y determinativa. Desde el punto de vista de la idea filosófico-política de la guerra, importa subrayar que la aparición de la guerra en la historia está vinculada a la configuración de una capa basal que se conforma mediante la apropiación de un territorio por parte de un Estado. Solo tras esta apropiación originaria podrá aparecer la propiedad privada, cuando la capa conjuntiva de una sociedad política ya conformada jerárquicamente redistribuya los recursos y los redistribuya de forma desigual entre las familias o los grupos que conforman la sociedad de referencia.
En este punto, la doctrina filosófico-política de Gustavo Bueno opera una vuelta del revés ante la doctrina marxista tradicional, debida a Engels, según la cual la propiedad privada es previa al Estado, y este último es solamente un instrumento para su preservación en la sociedad de clases resultante. La explicación de la guerra que se desprende del materialismo dialéctico supone de esta manera que los conflictos bélicos se desatan en el momento en que chocan los intereses de las clases dominantes de cada Estado. El materialismo filosófico, por el contrario, parte de la idea de que no es la propiedad privada originaria, sino la apropiación del territorio originaria, la que está a la base de los conflictos bélicos, sin perjuicio de que estos aparezcan determinados también, en cierto grado, por la propiedad privada y por la dialéctica de clases. Pero será principalmente la dialéctica de estados y de imperios la que funcionará como motor de las guerras. Esto supone ya, como es natural, la conformación de una capa cortical que, mediante su poder militar, su poder federativo y su poder diplomático, se ocupe de defender las fronteras del territorio apropiado por el estado de referencia. Así, las tribus y los grupos nómadas. Entonces, vamos. Estamos tratando de ver un poquito este concepto de la guerra, entendiendo estas dos posturas, ¿no? La etologista naturalista y la otra que más bien entiende que la guerra Es parte del ser humano porque también es un animal. está dentro del círculo del ser humano como civilización. Y aparecen estas tres capas. ¿Cuál es la primera capa? La basística, en la cual lo que tomamos son territorios. ¿Cuál es la segunda capa? La política. La conjuntiva, cuando nosotros desarrollamos lo que es la propiedad y distribuimos esos territorios. Y la tercera, la corticoide, la federativa, que es cuando nosotros tenemos ya poderes militares y estados ya constituidos para defender esta administración de propiedad y para defender este territorio ya acrecentado. Entonces, estas son las dos posturas. Nosotros en la pedagogía estamos proponiendo una guerra amorosa. ¿Es posible tener una guerra amorosa dentro de la civilización? No. No, claramente. El amor no podría estar dentro de la civilización en tanto supere realmente a la guerra. El cuarto camino, que es el camino del ser en sí, que es la coincidencia de opuestos, tiene que superar la guerra, tiene que superar al imperio. Es muy interesante porque nosotros venimos de la cultura del Tahuantinsuyo en el Ande y se supone que este no era un imperio porque no imperaba, sino que lograba una cierta complementariedad. Lo cierto es que sí lo era y que del todo no lograba esa complementariedad. Pero esa complementariedad tendría que resolverse con la superación del Estado y la civilización. Esta es la cuestión política clara del amor. El amor no puede ser tomado como una cuestión romántica, ideal, sentimental solamente, sino que tiene un rumbo totalmente político. No se puede amar dentro del Estado y la civilización. El amor tiene que superar a la civilización humana en el reino divino. Eso es... No se puede vivir del amor. Claro, eso es lo que dirías tú. Pero la cuestión es que se tiene que superar. No quiere decir que no se va a pasar por la civilización, sino que tiene que superarse. El Arca de la Libertad plantea esa superación de la civilización. Son las dos posturas. ¿Ustedes qué dicen? ¿La guerra es algo natural o algo la civilización? Se supone ¿Algo que natural las o algo guerras... cultural al final? ¿Ustedes qué dicen? Creo que es algo impuesto. Puedes dejar de tirarte gases. Ya, pero ¿es algo natural o es algo cultural? Yo las Es miraba, impuesto porque hasta todos- cierto punto. Nosotros lo que no podríamos dejar de entender es que de todas maneras en la La guerra naturaleza partiría hay agresión y de algo violencia, pero eso no es natural. guerra. ¿Qué? Ya, la guerra partiría de algo natural debido a que la guerra y violencia en la naturaleza, debido a que el animal se ve obligado a cazar a otro para
sobrevivir, entonces se puede entender que en la guerra partiría de un proceso natural, pero la guerra como tal no se podría entender como algo natural, porque en sí, para que la guerra sea considerada guerra, tiene que ser debido a un conflicto del Estado. Claro, muy interesante, pero la cuestión es, y eso es lo que están diciendo ellos, el salto ontológico de lo etológico, de lo animal, del estudio del comportamiento animal a lo antropológico, ese salto, ¿cómo se lo da? ¿Entiendes? Porque para ellos ese salto es como un salto al vacío, o sea, no tiene verdadera consistencia, sino que para ellos asumen la segunda postura, y la segunda postura es cultural, ¿no? La guerra es cultural. Y no hay un salto, no podríamos pasar de lo animal a lo, ¿cómo se llama?, a lo cultural. Y es más, lo cultural está enmarcado dentro de la civilización, es decir, no tenemos guerras antes de, según la postura materialista, y eso es muy claro, de la revolución agrícola. Antes de que el hombre sea sedentario, la mayoría de los indicios lo dicen claramente, ¿no? Si bien habían armas, se encuentran cadáveres de luchas agresivas entre un hombre y otro, y eso no es una guerra. Entonces, una guerra es tener el Estado. Entonces, cuando yo propongo una guerra amorosa, se trata de pasar por el Estado que está dentro de nosotros, el sistema, y superarlo, abrir la jaula de la civilización. No se supone prepararse para la civilización y la adaptación al sistema. ¿Entiendes? No, sino abrir la jaula realmente del sistema y del Estado, porque el Estado, el sistema, la civilización siempre va a conducir salud a la guerra. Entonces, esa es su cuestión. Y nosotros vamos a tener la guerra como un horizonte posible siempre, porque es como nosotros defendemos el tejido basal, nuestro territorio, el tejido conjuntivo, la organización de propiedad que hemos hecho, y el tejido corticoide, que es nuestros aparatos estatales, ¿me entiendes? Y los vamos a defender a partir de la guerra, porque estamos transferidos a estos y a esta civilización. ¿Me entiendes? Entonces, la cuestión es, si planteo una guerra amorosa, salud, no planteo una guerra amorosa en esta pedagogía como una cuestión de una figura idealista, sino como una cuestión de una figura claramente espiritual que se devela materialmente. ¿Me entiendes? Pero la cuestión es esta, pues. ¿La guerra qué es? Salud. Cultural. No, ya valió madres, ahí está papel higiénico, papel higiénico, papel higiénico. Mamá, tienes papel o que tomé ya que vaya. Mamá. Que vaya ahí. Sí, mi amor, agarra, cuidado. Cuidado con tus dedos. Ya. No voltees, mi amor, si volteas es un problema. llaves. No voltees el celular. ¿Lo he volteado? Sí. Es que si lo volteas hay problemas. No, mi amor, está vertical. Ella está grabando así, vertical. ¿Por qué está grabando verticalmente? Ya. Entonces, lo que tenemos es... Nadie te está viendo. Sí, lo sabemos. Literalmente 0 personas. Sí. Lo que tenemos es... De eso que es un tema que va. Sí, lo que tenemos es, ¿la guerra es natural o es cultural? Esa es la cuestión. Claro, nosotros tenemos esta decisión, pero ¿y por qué no hay una tercera opción? ¿Por qué tendría que ser pensamos? natural? No digo que sea natural, entendiendo que hay una agresión y hay una cuestión natural, ¿me entiendes? Que de alguna manera va a ser un alimento tremendo para esto, pero la guerra es realmente, yo también lo entiendo, civilizatoria, pero hay algo más ahí, ¿me entiendes? Hay algo más, porque al ser civilizatoria está dentro de una caída espiritual, ¿me entiendes? O sea, para mí, claramente la civilización está dentro de una caída espiritual, y la civilización como tal debe de ser destruida. No podemos afianzarnos en la civilización. Espérate el apocalipsis. Papá, No, nosotros somos el apocalipsis. ¿cuál es el término adecuado para decir que algo surge del lenguaje? ¿Cómo? ¿Cuál sería el término adecuado para decir que algo surge del lenguaje?
surge culturalmente, porque hablamos del lenguaje, hablamos culturalmente. Hablamos de la cultura, cuando ya hablamos del lenguaje, hablamos culturalmente, ¿no? Y si bien la guerra surge... Porque la civilización surge del lenguaje. No, recuerda que la Sin lenguaje no habría civilización. No. ¿Por qué no habría? Porque, ¿Por qué sí habría si no hubiera lenguaje? Recuerda, cuando tenemos la revolución cognitiva según Yuval Noah Harari, cuando lo tenemos 70.000 años antes, en el 70.000 años antes, y la civilización solo tiene 12.000 a 5.000 años, realmente, ¿me entiendes? Entonces, no es el lenguaje el que da el fruto de la civilización. El lenguaje va a dar todo un desarrollo al ser humano, pero no le da a la civilización. La que le da a la civilización es la revolución agrícola. Eso es lo que le da la civilización al hombre. La revolución agrícola. Eso es lo que van a tener de su visión materialista. Entonces un filósofo, Gustavo Bueno, español, filósofo materialista. Y en su materialismo él va a decir, la guerra está dada por, y esto es lo interesante porque voltea la teoría marxista y dice por los imperios, por la misma civilización. Cosa que yo también comparto tremendamente, ¿me entiendes? Pero para mí esto deviene de una caída espiritual. No deviene de la revolución agrícola propiamente dicha, sino de un, claro, también dirías ahí, de un lenguaje dual, ¿no? De la dualidad del lenguaje, ¿me entiendes? De la valorización y diríamos del camino del ser. El camino del ser lleva al final a la exclusión del no ser. Si se excluye el no ser, ¿qué tenemos nosotros? Un sistema. Un sistema y una abstracción que ya no tiene el ser. Y el sistema puede pelear sin tener la culpa de matar porque ya el ser está excluido, ¿me entiendes? Ya el ser está excluido. Y si el ser está excluido, ya puedo matar como me dé la gana. Dale a tu hermana, por favor. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Entiendes? En el camino del no ser pueden haber guerras. Sí. ¿Y por qué China no usó la dinamita para matar? ¿Por qué China no desarrolló? Porque lo veían como un juego. Era un juego artificial. No solo porque había un juego artificial, sino porque su camino está marcado por el no ser. Aunque hay guerras y hay cosas terribles. Siempre han tenido guerra. Sí, claro, pero no tuvieron este desarrollo terrible hacia la guerra. Porque sabían que no se trata tampoco de destruir. No. La dinamita destruye terriblemente. No, Porque saben que la mejor ellos guerra es la vieron que su no juego. se da. Claro, también es eso, guayo. En el camino del no ser, tú entiendes que el verdadero arte de la guerra es ganar la guerra sin pelearla, ¿me entiendes? Porque aún hay ser. Tienes pérdidas, pero aún es que en el no ser todavía hay ser. En cambio, en el ser, que va a tratar de delimitar la verdad de acuerdo a los conceptos abstractos y a una adecuación de la realidad de estos conceptos, según ellos, una adecuación de estos conceptos de la realidad, pero al final también hay una adecuación de esta realidad de los conceptos, se hace el doble giro, el ser se pierde y entonces la guerra es más factible. Porque la guerra no es una cuestión de seres humanos, la guerra es una cuestión de civilizaciones e imperios. Nosotros como seres humanos, individualmente hablando, no nos hacemos la guerra. Nos peleamos, tenemos rencillas, pero no nos hacemos la guerra. La civilización sigue, se hace la guerra, porque está tratando de cuidar sus distintas capas, ¿me entiendes? Su territorio, su administración de propiedad, claro, pero el problema es que ellos están en el camino del no ser, ¿me entiendes? Luego entran al camino del ser abstracto y demás, pero en el camino del no ser... Si estuvieran en el no ser, entonces no podrían crear un imperio, ya que un imperio sería un sistema. Claro, ese es el hecho, que tampoco están en el no ser. Ninguno de ellos es realmente un taoísta o un budista logrado, ¿no? Es igual que nosotros tenemos el camino del ser en sí en Cristo, el camino del amor. Y en ese camino del amor no podría haber ninguna guerra. Claramente no podría haber ninguna guerra entre los hombres. La única guerra que podría haber es una guerra espiritual, que es la que plantea el cristianismo. Pero no podría haber una guerra. No podría haber...
Es la ciudad de Dios, no la ciudad de... Claro, pero en la ciudad de Dios no podría haber ninguna guerra. No. Y si bien esa ciudad de Dios está en guerra con la civilización, su guerra es para salvar esta civilización, para que se vaya a Dios. Entonces, respetando la civilización, porque el cristiano no trata de destruir la civilización, sino que la respeta, pero claramente él está apartado de ese mundo y de esa civilización, y no debería dejarse regir por la civilización, pero cae en la civilización y pierde su árbol de la vida y entra el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, si yo propongo una guerra amorosa y estamos hablando de jaulas, tendríamos que hablar de abrir la jaula de la civilización y no podríamos entrar en la guerra. ¿Entiendes? Pero, como bien dice al inicio del video, toda paz en la civilización es producto de una guerra y por lo tanto toda paz es el testimonio de alguien que ha sido sometido por otro y por lo tanto tiene una cierta tensión. ¿Por qué? Porque en esta escalada de guerra, lo que tienes es una permanente tensión que tarde o temprano va a romperse. En el contexto de Ucrania y Rusia, ¿cuál es la tensión? ¿Cuál es la tensión? ¿Cuál es la tensión que ha quedado y que ha estallado? La tensión que va a quedar. No, la tensión que ha hecho que estalle la guerra. ¿Qué tensión había para que estalle la guerra? Que quieran ser parte de la OTAN, la culpa de todos le tiene la OTAN. Claro, el que quiera ser parte de la OTAN, porque la OTAN En lugar de mantenerse quiere neutrales. crecer al final, porque quieren que o Rusia termine anexada a todo esto, o termine totalmente aislada, tarde o temprano, ¿no? Para que ellos no tengan ningún problema en su crecimiento global. También pisó el palito, pues. No, más allá de si pisó o no pisó el palito, la cuestión es que hay una tensión entre un gran imperio, que es este imperio global de Estados Unidos y Europa, que queda después de la Segunda Guerra Mundial, y resistencias a este imperio. Resistencias que están haciendo Rusia, China, países árabes, algunos países acá en Latinoamérica, y en África también. Entonces lo que tenemos es esa resistencia al modelo global, que al final, en el fondo, es un modelo imperial, porque el imperio, al igual que la religión, es la base de todo sistema. Nosotros hablamos de muchos sistemas, pero lo cierto es que todos son religiosos en el fondo y todos son imperiales en el fondo, porque el ser humano tiende a esto, y eso es lo que está construyendo. Aunque lo quiere llamar democrático, lo quiere llamar X, es al final un imperio. Mira, vamos, si no puedes más, vete a dormir ahí arriba, y así puedes quedar. Vamos. Entonces lo que tenemos es eso. La guerra es una cuestión de la civilización. Ustedes reflexionan, ¿es una cuestión de la civilización o es una cuestión de la naturaleza? Y si yo diría de la naturaleza, yo diría de la naturaleza espiritual en el hombre. ¿Me entiendes? O sea, de una naturaleza mucho más profunda espiritual en el hombre. ¿Me entiendes? Que va a tender a imperar, y en ese imperar sobre los otros, sobre la naturaleza, va a destruir y va a ser tremendo y terrible. ¿Me entiendes? Por lo tanto, la crítica a la guerra debe ser una crítica a la civilización que debe de ser superada. Mientras tanto, el comunismo es que plantea esa superación de la civilización desde una lucha de clases. Pero si Gustavo Bueno está diciendo que el problema son los imperios, entonces el problema sería superar esta cuestión imperial. Pero ¿de dónde viene esta cuestión imperial en el hombre? Desde una voluntad de poder, pero no una voluntad de poder, sino una voluntad que ansía el poder que no tiene, una voluntad impotente. ¿Me entiendes? La guerra nace de esta voluntad impotente, no de la voluntad de poder, porque la voluntad de poder en sí es poder, y como tal no necesita nada. Claro, la guerra nace de esa debilidad, y esa debilidad deviene, según nuestra fe, de una caída espiritual. El hombre ha caído espiritualmente, y a partir de esa caída va. Ellos materialistas dirán, no, ni cagando, viene a partir de la propiedad. Ellos dirán,
el problema es el tejido conjuntivo de la propiedad. O él dirá, el problema es el propio imperio en sus tres capas. Y primero en tomar el territorio, ¿me entiendes? Ese es el problema. Pero yo no lo creo, ¿no? Yo creo que hay una cuestión mucho más profunda en la naturaleza espiritual del hombre que debe de ser superada para superar el imperio. Y si es que hemos superado realmente esa naturaleza espiritual, no podemos luego estar abogando por imperios. No podemos estar luego diciendo, Dios bendice América, ¿no? Ven, o sea, que viva el imperio estadounidense. No puede haber ahí correlación, no puede haber ahí consistencia, yo no lo entiendo. Porque tú no puedes estar amando tu civilización y tu imperio al César más que a Dios. No puedes hacer eso. Yo entiendo que ames a tu nación, yo entiendo que ames a tu país, yo entiendo que ames, porque al final es tu país y te preocupas, yo lo entiendo y me parece un amor noble. Pero es producto de una caída espiritual, es producto de una ansia de poder, es producto de un querer imperar. Y eso al final nos destruye, ¿no? Nos destruye tremendamente. Los materialistas dirán, no, es producto del segundo tejido conjuntivo y se requiere una administración de la propiedad, ¿no? O hasta irán a lo primero, a lo basal, tratando de distribuir el territorio. Pero no, ni siquiera es eso, es que estás imperando sobre el territorio y no te das cuenta que al final tú eres más bien una parte de este territorio. De alguna manera dirían los indígenas, la tierra es tu madre, ¿no? O sea, tú no puedes ser dueño de tu madre. La tierra, tú eres hijo de ella. ¿Entiendes? Entonces no puedes imperar sobre ella. ¿Entiendes? Esa es la crítica. Entonces, si estamos en este proceso pedagógico, en un arte de la libertad, es claro que no los estoy preparando para la civilización, en ningún sentido, sino para alterar la civilización, ¿no? Y los juegos que hacemos, el proceso que hacemos, no es para estar dentro de la civilización y adaptarnos a sus guerras. Porque tú dirás, pero yo no voy a ser militar, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser... No, es que estás dentro de la civilización y aportando a tu civilización para que al final termine imperando sobre otros y haciendo guerras terribles y tremendas, donde se ha olvidado el ser. Y si vamos a recuperar el ser, es imposible la guerra, ¿no? Ahora, no planteo vivamos de amor y paz y seamos besito a besito, al contrario, sino que planteo que ustedes superen la guerra, ¿no? Superen el hecho de la guerra. Y superando la guerra quiere decir que ustedes puedan superar su propia violencia y agresividad, ¿entiendes? Puedan superarla, porque para mí sí es muy importante que como seres humanos puedan superarla y también que tengan una visión que supere la visión civilizatoria, ¿no? Porque si ustedes van a ir a puestos políticos, a puestos, es terrible, porque al final están yendo al camino de la civilización. Y dentro del camino de la civilización solamente hay un solo destino, ¿no? La destrucción misma. La destrucción misma. Porque al final el ciclo de la guerra no termina. No termina. Lo que se ganó por violencia imperando, se perderá por violencia siendo imperados por otros, siendo dominados por otros. No hay una escapatoria, no es que, no, yo haré paz en mí. La paz en la civilización es la paz sobre una otra civilización o sobre otros pueblos oprimidos en tu paz. Entonces, no hay cuándo termine la guerra en la civilización. ¿Está claro? Entonces planteo la paradoja de una guerra amorosa. ¿Y por qué una guerra? Porque hay una caída espiritual en ustedes y van a tender a imperar. Siempre. Si no tendieran a imperar y al final ustedes dijeran, no hay en mí, es también algo terrible, porque al final habría como una mediocridad y su propia naturaleza no estaría llevada al máximo. Entonces, son guerreros, tienden a la guerra espiritualmente, pero
puede haber una guerra espiritual superior que al final realmente logre una comunión de amor más allá de la civilización. Pero eso requiere pasar por el camino de la guerra, requiere luchar con el otro y con ustedes mismos, requiere que ustedes realmente logren la voluntad de poder, y en esa voluntad de poder, que al final es la misma voluntad de ser, o es la voluntad del ser, la voluntad divina, no haya posibilidad de guerras porque hayan superado todas sus inseguridades. Pero no pueden superar esas inseguridades sin una batalla continua, sin un juego continuo, superación continua. No es una cuestión abstracta, imaginativa de que superé mis inseguridades, no, las van superando realmente. Y solo superadas es que no va a haber guerra. Entre ellas más inseguridades y quieren imperar por sobre otros, vienen los problemas serios. ¿Podrá el hombre realmente superar sus inseguridades, superar su inseguridad ontológica y superar la guerra? Esta es la cuestión, ¿no? Es muy loco, porque otra vez se plantea un razonamiento difícil, ¿no? Porque ¿qué hemos dicho de la inseguridad ontológica? La inseguridad ontológica está en los sistemas, no, es excluida de los sistemas, eso es lo que hacemos. Entonces, decimos, la inseguridad ontológica es la que nos lleva a las guerras, claro, pero no es ella la que nos lleva a las guerras, sino que la excluimos y pretendemos ser más fuertes de lo que no somos. Al contrario, es la inseguridad ontológica la que nos podría salvar de las guerras, entendiendo nuestras debilidades, ¿entiendes? Pero las excluimos. Pero por otro lado, si no las excluimos, no podemos construir sistemas. ¿Y es malo construir sistemas? No. No, es muy bueno, porque solamente así nosotros vamos realizando nuestra propia naturaleza. Construir sistemas es muy bueno, pero ¿es posible construir un sistema donde se permita la inseguridad ontológica? No. ¿Es posible construir un sistema donde se permita la inseguridad ontológica? Sería casi imposible. Claro, es casi imposible. Entonces, no los preparo para construir sistemas, sino para construir sistemas, no sistemas. Para construir sistemas, Eso está muy confuso. sí, que estén ¿Cómo construir en una... un sistema no consistente? Es un sistema que está en permanente construcción, permanentemente, y destrucción. Entonces nunca vas a ¿Entiendes? acabar. Claro, porque no hay problema para Que acabar. hacen llegas y luego ¡pum! Sí, exacto. Ese es el camino del no ser. El camino del no ser es el camino budista que hace Es el castillo, guasón. que hace el castillo en la arena y luego lo derrumba. ¿Me entiendes? A ver, guasón. Claro, ahora hay un problema en el no ser, porque el no ser, Guasón en sus el montañas no de ser dinero para derrumba luego y disfruta quemarlas. derrumbando. Yo no les doy el camino del no ser, yo les doy el camino del devenir. Ah, no, yo adoro guasón. Y en ese devenir destruyen y construyen. Y no les doy el camino del devenir, les doy el camino de la coincidencia de opuestos, en la cual entienden los momentos de destrucción y los momentos de construcción. Entonces lo entienden, lo comprenden, entienden la paradoja de la Eso existencia. está bien difícil. Yo cuando construyo algo no lo quiero. Claro, y yo cuando derrumbo algo, quiero seguir derrumbando todo. Porque me encanta destruir, me fascina destruir. ¿Entiendes? Pero tienes que lograr esta paradoja, ¿no? Y este equilibrio para que entiendas esos dos momentos. ¿Entiendes? Y no defiendas tu civilización a capa y espada, no defiendas tu sistema a capa y espada en una guerra. ¿Y que fuese Ven. extraterrestre? Sí, ven la paradoja, claro, claro. Y claro que lo eres de alguna manera, ¿entiendes? Claro que lo eres, porque si tú te identificas solo con esta tierra, hay un problema, tienes que ir a lo espiritual. No te puedes identificar con lo inmanente, tienes que dar tu salto trascendente, no te puedes quedar en lo trascendente, tienes que entender lo inmanente y amarlo también. Pero no puedes apegarte a este inmanente, ¿entiendes? Y construir una civilización terrible, ¿entiendes? Y encima quieres construir un sistema que sea perfecto, que funcione a la perfección, que todo... Claro, claro, es bellísimo, como un juego de ajedrez perfecto, Con ¿no? grandes ciudades. Claro, y al final, Y la naturaleza al mismo tiempo. como este museo, ¿no? todo Que se sea ojo compone, y que todo sea que sea orgánico y que vaya. y que sea Pero lo natural. verdaderamente orgánico es que tu construcción se destruya. No. Eso es lo verdaderamente orgánico. No. Sí.
No puedes quedarte en eso. Es necesario excluir tu inseguridad ontológica y construir. ¿Qué pasa si construyes algo y esa civilización se adapta tan bien a lo que has construido que no la quieres destruir? ¿La vas a destruir también? No. Es que no creo que tengas que destruir por destruir. Necesito ir al baño. Ya, bueno, Porque me aguanté. ve, bueno. No creo Oye, que pa, ¿te tengas acuerdas de la película que del videojuego? Quieres destruir por destruir, ¿no? Llega el Pa, momento. pa. Pero lo que no puedes hacer es defender tu civilización por el Pa. ataque de otra civilización que te va a oprimir. Que de hecho que te va a oprimir. Porque te van a oprimir, te van a sacar la mismísima. Pero no hay, o sea, siempre se dice, ¿por qué los indios se dejaron oprimir por los españoles? ¿Por qué? Pero es que en su camino, y hemos visto un poquito el lobo sandino, lo peor es el conflicto. Es el No les juicio. enseñaron que había otra Lo peor opción. es lo denso, ¿no? Y lo peor es, No detestan el conflicto. tratar de Todo se tiene que defenderse. complementar. claro, todo se tiene que complementar. Por eso es lo que les enseñaron. intentaron esa No les complementación. enseñaron que había Y en esa otra opción. complementación fueron avasallados, destruidos, enfermados, oprimidos, esclavizados hasta ahora y cortados moralmente. Pero si ellos no se rindieron en su intento de complementar e integrar, al final esa cultura emerge integrando a la otra. Porque aparentemente la otra le ganó, pero esta cultura la va complementando y luego le da la vuelta. ¿Entiendes? Es lo esto, pues tú me vas a venir a golpear, a ver, ya, chévere. Yo acepto, pero no pierdo este camino de complementarme contigo. Y vamos complementándonos y luego te volteo y ya está, ¿entiendes? Pero 500 años y no han volteado, sino que se han quedado totalmente destruidos. ¿Qué pasó con ese camino de complementación? ¿Por qué no se realizó? ¿Por qué la cultura andina no fue capaz de complementarse con la otra? Porque olvidaron su raíz. Claro, les destruyeron toda dirigencia espiritual, les destruyeron todo. Pero ¿por qué no fueron capaces de complementarse, Méndez? ¿Por qué no, Méndez? ¿Por qué no surgió esta integración? Y del otro lado, ¿por qué siendo cristianos los otros no se integraron a esta civilización? Porque la consideraban salvaje. Claro, pues porque había toda una noción y un camino del ser aristotélico y demás que veían humanos en potencia y no en acto, ¿entiendes? Y no lo respetaron para nada y no aprendieron de ellos. Todo un camino del ser. Por eso, no los preparo para el camino del ser. Caminamos el ser, caminamos el no ser, caminamos el devenir, caminamos la coincidencia de opuestos, el Advaita, el ser en sí, la coincidencia, la paradoja. ¿Entiendes? No los preparo para la guerra. Es una guerra espiritual que al final termina en amor, en comunión. Pero es una guerra, o sea, también vamos a pasar la guerra. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cómo está claro si no tengo del todo claro? Qué bueno. ¿Cómo es que está claro? El problema es que para él todo tiene que estar claro, si no, no puedes. Mira, sí, ¿cómo es que está claro? Está tan claro como el barro. ¿Sí está claro como el barro? Sí. Es un compromiso tremendo, pues porque vas a tener que decidir, bueno, vas a estar dentro de la civilización. Sí. ¿Viste? Terrible, ¿entiendes? Terrible. Porque si estás dentro de la civilización y no superas la civilización y eres parte de la civilización, piqui va y al final terminas en una guerra. Toda tu banalidad, todo tu entretenimiento, todo tu deseo de olvidar la tensión interna que está corroyendo todo tu sistema se va al carajo, porque tarde o temprano También eres parte, esa ya, tensión hijo, y va a tú. ser- ¿qué dices? No te hagas porque también eres parte. No, mi amor. Sí, absolutamente No, todos son parte. No, y no. y Lo no. quieras o no. Estamos en la civilización, pero no somos de la civilización. No somos de la Ay, civilización. sí, ajá. No lo somos. Sí, ajá. No lo somos. No eres de la civilización. No, estamos en la Sí, ajá, no eres de la pero civilización. no somos de la civilización. Sí, ajá, no Si tú eres de la parte de la civilización. civilización, es terrible. ¿Qué ha pasado cuando cayó el muro de Berlín? Todo el mundo decía, se acabó la guerra, se acabó la guerra. Y huevo de banalidad. Y de pronto vino la guerra contra el terrorismo y de pronto pasaron un montón de conflictos Que pasaron desapercibidos. que claro, que nadie dice nada porque al final no les tocan, pero fueron terribles.
Fueron conflictos terribles, pero tú estabas en tu en tu banalidad total, tratando de evadir la tensión interna que te está corroyendo. ¿Entiendes? Y tratando de evadir porque crees que tu civilización no va a ir a la guerra otra vez. Y al final, viendo esta guerra de Ucrania que te despierta claramente y te dice, mierda, huevadas, tu tensión va a saltar tarde o temprano. No puedes evadir la tensión interna porque has construido desde esa tensión interna y va a saltar tarde o temprano en la guerra. ¿Entiendes? Y entonces, y vas a estar atrapada en ella, quieras o no. Y tú dices, yo no construí la guerra, yo tengo mis manos limpias. O seas huevón, ¿cuáles tus manos limpias? Si tú estás dentro de este tejido y estás dentro de la organización de propiedad, no. Yo estoy aquí, está acá la civilización. No tengo mi propia civilización, ni mucho menos la quiero tener. Pero no soy parte de acá. No soy parte de esta civilización. A mí no me mueven tus deseos civilizatorios y no me mueve ni tu tejido territorial y no me mueve ni tu tejido conjuntivo. ¿Cuántas veces publica papá en Facebook? A ver. Sí, no, pida. Pues al parecer hay una publicación acá. Sí. Se la pasa otra vez en Facebook. Sí, ¿otra vez en Facebook? ¿Y para qué son estos? Ahora jugando espadas. ¿Que esas espadas cuánto habrán costado? Sí, ¿para qué cuesta? ¿Y para qué están esas publicaciones? Otra publicación. Sí. Otra publicación y todas son de él. ¿Y para qué están esas Otra publicaciones? publicación. ¿Y para qué Y están otra vez esas- aparece él. y Otra para qué están esas publicación. publicaciones? Otra. Mira, ni siquiera yo paso tanto tiempo en Facebook. Sí, pero ¿para qué están esas publicaciones? Es tu Facebook, tú sabrás. No. Literal, sí está- Pida. Y ahora se la pasa subiendo videos a YouTube. Oye, este video ya debió subir hace rato. Y ahora se estresa porque no subió video a YouTube. Oye, ese video ya debió subir hace rato. Así ¡Qué como- contradictorio! No es contradictorio. Pero él no es de este mundo. Es contradictorio. Esto es parte de todo esto de la civilización. Oh, no me digas. ¿Entiendes? ¿En serio? Estoy aquí, pero no soy de aquí. Sí, ajá, ¿cómo ¿Entiendes? no? Sí. Sí, Si ajá. estoy aquí es porque hago X cosas, ¿me entiendes? Y ahora está pegada a la computadora. Oh, ¿quién habrá creado esa computadora? En mi mano está la computadora. Ya. ¿Me entiendes? ¿Estás seguro que tú eres... Oye, no subió la parte 3. Y ahora se queja de que no se haya subido su video a YouTube. Sí, ¿qué le pasa al pinche YouTube? Claro, el haga no es aquí. Ay, el pinche es mi frase. Mira draft. Sale draft. ¿Qué es Draft? No sé, pero siempre esto sale. Está en y no inglés sé. tu youtuber. Sí, no sé por qué esto no sale. Esto no sé por qué se da siempre en el YouTube. A ver. No lo habrás puesto en público. Y yo. No. Vamos a eliminarlo. Se ganó su eliminación. Ya. Entonces, Ay, la papá, persona- estamos en entrenamiento y tú mismo te interrumpes. Viendo YouTube. Delete Pro. Creo que ya está empezando a llover. Ya llovió hace rato, ¿no? ¿Esto como caía? Ah, sí, entonces ya se mojaron las toallas. Ya. Ya. No, la tuya no. Entonces la cuestión es muy clara. No. Que estás volviendo a subir tu video a Mi YouTube. papá no está respetando su propia clase y luego pide que respetemos su clase. Oye, estoy respetando mi propia clase. Ya he dicho, estás en la civilización, papá, y esto que el otro. Y estoy en la civilización, hija. Entonces, pero el estar en la civilización no quiere decir que sea parte de la civilización. Ay, está lloviendo. Sí, ajá. Sí, sino que Como si fueras nómade. no, Está lloviendo. no soy nómade. No soy nómade. Papá, Pero no ¿estás sé- seguro? ¿Estás seguro Los días. que no consumes lo que es la civilización? ¿Estás Vas como a seguro? 12 cumpleaños en un ¿Estás año. seguro? Sí, seguro. ¿En serio? De Salomón, luego ¿Qué el Salomón, comiste hoy día de luego desayuno? El mío, luego el tuyo, luego el doctor, luego... Y tienes un montón de cumpleaños. Dime, ¿qué comiste hoy día? Hoy día comí.
No sé qué comí, pero me está dando ganas de ir algo. Papá, hoy comiste Claro. el arroz tapado. No sé, me está dando ganas de ir A mí algo. también me dieron ganas. ¿Cuántos platos de arroz tapado te comiste? Ese comió una olla. ¿Y en el desayuno qué te comiste? Se comió 2 ollas. Claro, no eres parte de la civilización. ¿Qué? No, Sí, ajá. no soy parte de Sí, la ajá, civilización. claro, claro. Sígueme mintiendo. No soy parte de la civilización, estoy en ella. ¿Cuánto Y pesa? voy a Ah. tomar- Papá, pesa 105 kilos. No soy parte de la civilización. Ya, sígueme mintiendo. Te sigo mintiendo. Sí, No soy ya, parte de la ya. civilización. Aunque estoy en la civilización no es lo que conduce mi Y pensar papá, ¿qué vas a hacer ni hoy? mi actuar. ¿Entiendes? Lo que hago, a diferencia de la civilización, Papá, ¿qué vas a hacer hoy en la noche? voy a hacer hoy en la noche. Ver una película en Netflix. No, quiero ir al baño, mi amor. ¿Ya ¿Nos pueden vamos? cortar? ¿Qué? Entonces. Hemos acabado. Si se va el profesor. Ah, sí. Cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta. Ya, hemos acabado. Y en conclusión, papá sí pertenece a la civilización. No lo quiero admitir. Papá, tú no cabes en huecos, no cabes en un 13.